y Enfoque Noticias. Gracias, senador. Oiga, preguntarle exactamente, digamos, si nos diera 4 o 5 puntos muy centrales que contemplan esta reforma. Sé que es una cosa muy amplia, que tiene que ver incluso hasta con universidades Patito, por ejemplo, y cosas de esa naturaleza, pero si nos da más o menos un panorama muy general de cuáles serían, digamos, las bondades de esta reforma, ¿no? ¿Cómo se llama? Gerardo Cedillo. Gerardo. Muchas gracias. Gracias por interesarse del tema. Miren, como vieron, presentaron una iniciativa apoyada por todos los grupos parlamentarios, tanto del Senado, no lo había hecho Acción Nacional, pero ya lo hizo ahorita. Se incluyó con mínimas diferencias que puede haber entre los grupos parlamentarios, pero es algo que estamos trabajando con mucho consenso, con mucha idea de consenso. Lo signaron también todos los grupos parlamentarios de diputados. Hemos trabajado desde el 22 de enero para acá. Lo hemos hecho algunas veces antes de la pandemia en reuniones presenciales, lo hemos hecho a través de la vía virtual y esencialmente se trata primero de cumplir con un compromiso constitucional. Es que debemos de tener esta ley aprobada en el 2020. Y dirán, ¿qué tanto apuro? Todavía falta. Sí, solo que después de esta va a venir la discusión de la ley de ciencia, tecnología e innovación, que son las dos leyes que mandata el transitorio sexto del decreto constitucional en materia educativa del 15 de mayo del 2019. ¿Cuáles son los temas esenciales? Uno es garantizar normativamente el derecho a la educación superior a través de 3 subsistemas, es decir, regula 3 subsistemas: el universitario, público y privado, el tecnológico y politécnico y el subsistema normal e instituciones formadoras de docentes, de recursos para la docencia. Esos 3 subsistemas, a través de esos 3 subsistemas, el Estado se compromete a la obligatoriedad y a la gratuidad de la educación en las instituciones públicas sostenidas por el Estado. Y, obvio, también están las instituciones privadas que funcionan con el recurso privado, que es el de los padres de familia, etcétera. Toda la educación en este país es pública, es abierta, está a la vista de todos. Lo que ocurre es que se diferencia por lo que es el financiamiento entre públicas y privadas. Luego, ¿qué otro tema importante es? Bueno, ver lo relativo a la autonomía universitaria, que hay una serie de instituciones, particularmente universidades, que son autónomas por ley. Y el artículo 3º, en su fracción séptima, establece el respeto propiamente dicho a esa autonomía. Y ese es el paraguas, a partir de ese es que se inscribe cualquier letra que hable en leyes secundarias, y esta es una ley secundaria, debe ser en estricto apego al artículo 3º en su fracción séptima. Por lo tanto, le llamamos nosotros respeto a la autonomía universitaria. Está consagrado también en esta ley. ¿Qué otro tema? El tema de la concurrencia de responsabilidades. La autoridad federal, la autoridad local y las atribuciones exclusivas que tiene cada subsistema federal y local. Se va a crear un Consejo Nacional para la coordinación entre los subsistemas y se llama Consejo Nacional de Coordinación en la Educación Superior. Hablamos del financiamiento, que es justamente, de acuerdo con la fracción 10ª del 3º constitucional, habla de la responsabilidad que existe entre los 3 niveles. Este es el federalismo propiamente dicho, lo que dije anteriormente de las atribuciones locales y federales, y el tema del financiamiento.
la concurrencia para financiar. Ahí solo para financiar excluimos a los municipios porque si bien ellos tienen una responsabilidad constitucional para la educación superior, lo cierto es que no hay capacidad para que financien. Entonces la responsabilidad más bien cae en la federación y los estados. Vemos el tema de la evaluación, que es un tema polémico. Acuérdense ustedes de la reforma educativa anterior y la que hicimos nosotros en 2019. Y aquí lo que la ley plantea es convocar para diseñar un modelo de evaluación para la educación superior a partir de determinar los criterios que deben de observar los organismos evaluadores. Estos son básicamente los temas. El otro tema es el que tú me comentabas, lo relativo a ciencia y tecnología. ¿Por qué se vincula la educación superior con ciencia y tecnología? Pues porque en la educación superior se forma a los investigadores, particularmente desde maestría y doctorado, pero nosotros aquí estamos planteando que el doctorado tenga un perfil de egreso que sea investigador por excelencia. Entonces, ese vínculo debe de existir entre la ciencia y tecnología y las instituciones de educación superior, pero no solo por eso. Un gran porcentaje de la investigación en este país se hace en las universidades, en el Politécnico, etcétera. Entonces, estos son los temas. Se regula, por cierto, qué bueno que lo insiste, que no lo contesté, se regulan los criterios para que no cualquiera pueda denominarse universidad. Se regula este concepto. Está muy presente la idea. Hemos discutido con los organismos que representan a las instituciones privadas que ofrecen la educación superior y va a regularse en esta ley el cómo se accede, que son los llamados REBOEs, a impartir la educación superior. ¿Qué obligación tiene el privado que le imparte? Pues es otorgar un porcentaje de beca y además debe de garantizar los estándares de calidad para efecto de que se denominen o puedan tener acceso a la autorización para impartir educación superior. También está contenido aquí. ¿Hay sanciones en caso de que no proceda? Bueno, la sanción ¿cuál es? O no te doy el REBOE si no me garantizas que en efecto te has constituido en una institución con los méritos académicos suficientes, o si tienes el REBOE, te lo retiro porque la Constitución en el artículo 3 dice que el Estado es el que otorga la autorización, es el que la retira y es el que la puede volver a dar. Entonces, la sanción es esa. Si no tienes las garantías académicas, los estándares de calidad, entonces o no se te entrega el REBOE, que es la autorización, o se te retira. Gracias. Senador, le pregunta también Teresita Moreno del Universal. Teresita. Hola, ¿cómo Hola. están? Buenas tardes. Algunas preguntas muy puntuales. En el tema de la autonomía, usted menciona que se va a proteger la autonomía de las universidades. Durante el año pasado estuvimos viendo intentos de congresos locales de interferir precisamente en las legislaciones de las universidades en los estados. ¿De qué manera se va a prevenir o se va a blindar a las universidades para evitar este tipo de intervenciones de los congresos y de los gobiernos estatales, en muchos casos de Morena? Ese es el primero. El segundo sería en el tema del financiamiento. Hay una queja extendida desde la NUYES y entre las universidades de pedir estos presupuestos multianuales para las instituciones y también esta situación, ¿no? Ellos dicen, ¿cómo vamos a hacer que la educación superior sea gratuita y accesible para todos si no tenemos presupuesto ni para crecer? En el proyecto de presupuesto se le da apenitas por encima de la inflación este año. Entonces, ¿de qué manera se van a atacar estas dos situaciones? Gracias. Con gusto, Teresita. Primero, si interpretamos la fracción séptima, no debiera de haber ningún riesgo, ninguna amenaza a la autonomía universitaria. Y tenemos que precisarlo en la ley secundaria, pero solo precisarlo. Y sí lo estamos precisando. A ver, en lo que usted pregunta, el año pasado me parece que hubo en Nayarit, en Aguascalientes, en algunos otros lugares, el intento de los congresos estatales para modificar
los términos de la autonomía o establecer criterios para el nombramiento de cierta autoridad, que es la fiscalizadora. Pero si ustedes recuerdan, la fracción séptima dice que las universidades, entre otras cosas de su libertad para planear académicamente a la institución, tienen el autogobierno a través de sus órganos de gobierno. Y el órgano de fiscalización también es parte de esos órganos de gobierno. Por lo tanto, es para que administres tus recursos y también para que los fiscalices. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué le estamos planteando ahora? ¿Qué estamos planteando? Que este es un asunto del mayor consenso. Es que cada vez que hay un proceso de reforma en los estados, bueno, en general, lo puede ser también en la federación para el caso de las instituciones federales, que sería el caso de la UNAM, deberá primeramente respetarse el texto constitucional. Segundo, deberá turnarse previamente la intención de reforma a la universidad para que en la universidad, a través de los órganos de gobierno representativos de la institución, se haga una consulta respecto a lo que se pretende modificar. Y el Congreso deberá, el Congreso local o el Congreso que corresponda, deberá atender esa opinión de la institución, que deberá ser transmitida a través del órgano máximo. En la mayoría de los casos es el Consejo Universitario. Entonces sí está contenido ahora este tema. De esta manera entonces quedaría blindado el tema del tema de la autonomía tanto para los congresos estatales, en el caso de las universidades de presupuesto estatal, tanto como en las federales. O sea, ¿queda blindada ya? Sí. Les digo una cosa. ¿Quién otorga la autonomía? Lo hacen a través de una ley. Lo otorga el Congreso. El que otorga también puede quitarla. Lo que nosotros estamos partiendo de la idea que nadie se va a exponer políticamente o a intentar quitar la autonomía. Y si la pretende vulnerar, para eso estamos planteando este mecanismo que le comenté. Deberá consultarse a la institución, pero no solo a la institución cupular, sino debe haber, y así dice, una consulta. Y el órgano de representación y de autoridad de la universidad deberá dar a conocer al Congreso los resultados de esa consulta. Y lo otro que me preguntó ya se me olvidó, no me habían de hacer muchas preguntas a la vez. Eran dos. La otra es en el tema del presupuesto, que de qué manera se va a fortalecer el presupuesto de las universidades, porque una de las quejas que se han expresado desde la NUY es cómo vamos a dar educación gratuita, obligatoria para todos, si no tenemos presupuesto para crecer. Sí, miren, este tema del presupuesto es un tema inacabado, ¿no? Tenemos el acuerdo todos de buscar una entrevista con el secretario de Hacienda en el marco de la discusión legislativa de la ley. La idea es que, en efecto, ya la Constitución establece que debe ser gratuita, pero, por ejemplo, las instituciones de educación superior cobran cuotas. Algunas, por lo menos es un porcentaje importante. Estamos hablando de 12, 15 mil millones de pesos del cobro de cuotas del total de las instituciones. Si la hacemos gratuita, tendrás el Estado que reponer ese recurso que cobran por cuotas, porque de lo contrario entrarían en quiebra las instituciones. Lo que estamos planteando nosotros es que, debido a los problemas de pandemia y demás, que se busque un transitorio que nos hable de la progresividad. Ni siquiera es gradualidad, es progresividad. Es decir, cómo se puede plantear ir quitando ese compromiso de pago de cuotas de los alumnos. Le pregunta ahora Elizabeth Robles, de Canal del Congreso. Isabel.
Senador, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta ahora es, usted comentaba precisamente que ahorita esta iniciativa viene a abonar a las leyes secundarias de la reforma educativa, la Ley General de Educación Superior y la Ley de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo van estas leyes? Digo, si ahorita escuchábamos en tribuna que ya, al menos en su iniciativa, hay un consenso por parte de los grupos parlamentarios. ¿Cómo van estas leyes? Y además, si se va a aprobar en este periodo o por el tema de la pandemia se va a retrasar hasta el siguiente periodo ordinario. No, suponemos que va, a ver, la primera parte es que no le entendí. La primera parte que me pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo va el avance de estas leyes secundarias? Usted comentaba que al menos en esta iniciativa ya hay avance, pero en materia de las leyes secundarias, la General de Educación Superior y la Ley de Ciencia y Tecnología, ¿cómo van ya en comisiones? ¿Si van retrasados? ¿Va a salir en este periodo? Bueno, suponemos que debieran de concluirse antes de que termine el año 2020. Esta muy probablemente podamos aprobarla antes de que concluya septiembre, a efecto de dar lugar al proceso legislativo para la Ley de Ciencia y Tecnología, que tiene que venir una iniciativa. No sabemos si del Ejecutivo o se procesará en los grupos parlamentarios. Eso tendría que verse. Eso, por cierto, no corresponde a la Comisión de Educación, ese le corresponde a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Está considerada en el decreto del 15 de mayo pasado porque pues también tiene un gran sentido educativo esta ley. Entonces, lo que no podría saber cuál es el avance que tiene la de Ciencia y Tecnología. Esta seguramente la vamos a concluir para septiembre, al cierre de septiembre. Gracias. Víctor Ballinas, de La Jornada. Ballinas. Senador, buenas tardes. Senador, le insisto en el financiamiento. ¿Se va a garantizar que todos los estudiantes tengan un lugar en las universidades y va a ser público? ¿O cuántos años le van a dar de progresividad? ¿20, 40, no sé? Porque hay leyes que desde hace décadas dice que van a recibir educación los estudiantes, pero no reciben porque no hay dinero, no hay recursos. Ahora se va a garantizar que esto ya sea un hecho, que los estudiantes accedan a todas las universidades. Bueno, en realidad, Ballina, lo que ocurre es que en esto sí estamos de acuerdo los diferentes legisladores, legisladoras, de que habremos de acordar algún criterio con la Secretaría de Hacienda a efecto de que ya se refleje en el presupuesto. Hay allí en el presupuesto un fondo que se creó el año pasado. Ese fondo deberá verse cómo crece y en qué medida abate este tema de las cuotas en las universidades. En otras palabras, para no sacarle la vuelta, el tema es de una progresividad a la baja, es decir, que vayan bajando hasta con tendencia a cero las cuotas en las escuelas. ¿Pero hay un plazo? ¿Cuántos años? ¿Un lustro? ¿Una década? No, tendríamos que verlo. Tendríamos que verlo y eso va a resultar de la entrevista que tengamos con el secretario de Hacienda. Hoy en la tarde tenemos una reunión con el secretario de Educación Pública y ahí vamos a ver, porque ya quedamos de que queremos una entrevista con el secretario de Hacienda y ahí vamos a sacar esa conclusión. Luego se las informo. Gracias. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senador, ¿qué tal? Buena tarde. Con relación al tema de la cuestión del presupuesto, en la matutina, no sé si le pasaron la síntesis de lo que dijo el presidente en la mañana. Se habló con el secretario de Hacienda después de la conferencia matutina también, y el acuerdo está en que únicamente depende de ustedes que cambien la legislación para que se haga lo mismo que se hace con los organismos autónomos, que tengan presupuesto propio y que las universidades presenten su presupuesto y no haya cambios, salvo que se haga en el Senado. Hay la opción para que en este periodo se haga y de una vez por todas se acabe lo que decían los compañeros que me antecedieron la palabra, que se acabe la cuestión de que no tienen lugar el asunto de las cuotas. Y una segunda, si me permite. Qué bueno que me lo dices, Carlos. Yo he estado aquí, no me di cuenta de esto, pero ahorita lo vamos a ver con el secretario de Educación, si él ya lo tiene presente. Secretario de Hacienda, que hoy presentó el paquete económico. Sí, porque eso nos resuelve muchos problemas. El tema central aquí es el financiamiento. ¿Se contempla hacerlo así como es la propuesta? De que sí. Sea como los órganos autónomos que tienen ellos la facultad de decir necesito tanto y no lo mueve nadie más que el Senado. Bueno. Si hay vamos o no esta disposición. Sí. ¿Sí? Sí. Y la segunda, como usted como presidente de la Comisión de Educación,
hace algunos días se dio un escándalo por la cuestión de los títulos honoris causa. Sé que no le toca directamente pero habría la forma de que le pudieran meter la mano a ese tipo de títulos que ahorita pues son patito y finalmente denigran a los que luchan por un título de doctorado en una universidad seria. Gracias. Sí, definitivamente aquí sí está regulado esto, Carlos. Esto sí lo vamos a regular porque tú tienes mucha razón. Hay quienes hacen un doctorado en 3 o 4 años, dependiendo. Hay quienes hacen un doctorado, por ejemplo, yo hice mi doctorado después de haber hecho mi maestría, estar graduado de maestría y luego hice mi doctorado. Hay quienes pueden entrar y lo ofrece la UNAM y demás, con mucho de rigor académico, y te lo ofrecen en universidades europeas, en España particular, de licenciatura directamente al doctorado. Pero hay criterios académicos que te garantizan que vas a tener un doctorado con mucho rigor. Y hay quienes, en las llamadas universidades patito, en 6 meses o en un año, pagan 30,000 pesos, como sucedió hace unos días. Entonces, ese sí está regulado y incluso estamos definiendo cuál debe ser el perfil de la especialidad de la maestría y del doctorado. En eso sí lo estamos considerando ahora, ¿no? Finalmente, para una precisión para Teresita Moreno del Universal. Sí, Teresita. Otra vez, oiga, le quería preguntar, ¿qué pasó con la promesa que había hecho, de qué manera se va a incorporar a esta iniciativa la promesa que había hecho el presidente en el tema de que se iban a eliminar los exámenes de admisión para las universidades? ¿Quedará contemplado o de qué manera se aborda en esta iniciativa? Que se iba a legislar. Dígamelo de nuevo, por favor, Teresita. Ya ve que en campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que se iban a eliminar los exámenes de admisión para las universidades, además de que la educación superior iba a ser pública y gratuita para no excluir a nadie. Entonces me pregunto si en esta iniciativa se aborda esta promesa que hizo el presidente o si queda fuera. Bueno, ese asunto está resuelto, Teresita, desde la reforma constitucional, en la fracción 10ª, al concluir, dice que la admisión considerará los criterios de las instituciones de educación a donde quieras inscribirte. ¿Y cuáles son los criterios? Un criterio puede ser el examen. Ya está considerado, no lo toca, bueno, sí lo tocamos, lo refrendamos en la ley, exactamente lo que dice en la Constitución, lo retomamos y lo metemos para el caso del acceso a las instituciones de educación superior. Deberán cumplir con los requisitos que cada institución establece. No tenemos más preguntas. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy buenas tardes.